En el ejercicio 46, similar al 45, vamos a hacer un flujo de caja completo. Está ingresos, egresos, inversiones y capital de trabajo. ¿Qué me dicen? Que en la formulación de un nuevo proyecto se está estudiando la posibilidad de establecer en el país un parque de diversiones en el sector alto de la capital. Para determinar el interés que pudiese existir sobre él, se realizó un estudio de mercado cuyos resultados fueron los siguientes. Para el primer año de operación se estimaron ventas de 2.800 entradas para el primer semestre y 3.200 para el segundo semestre. Sin embargo, de acuerdo con el crecimiento del mercado objetivo, se proyecta un incremento en la demanda de 100 entradas anuales. Bueno, yo ya voy a ir al Excel. Vieron que la profe tiene esa manía de que a mí me resulta, por ahí otros no, pero a mí me resulta, de ir ya haciendo, a medida que voy leyendo el ejercicio, volcando en el Excel los datos que me aparecen. Yo ya identifico que tengo la cantidad de gente que va a entrar al parque de diversiones, o sea, tengo la cantidad de entradas que voy a vender. ¿Qué me dice? Que voy a vender 2.800 el primer semestre, ¿lo ven? Y 3.200 el segundo semestre. ¿Estamos? Y que va a ir creciendo 100 entradas todos los años. Entonces, sumo 2.800 más 3.200 son 6.000 entradas para el año 1. Si suman 100 cada año, ya sé que van a sumar 6.100, 6.200, 6.300, 6.400. Bárbaro. Pero hay que hacer una distinción de esas entradas. ¿Por qué? Porque me dice que el mercado objetivo, o sea, el mercado, la gente que va a asistir a ese parque de diversiones, está compuesto del 35% para adultos y el 65% de niños. Y que el precio de las entradas va a variar de acuerdo a si es un adulto o si es un niño. ¿Y por qué es importante esto? Para poder determinar los ingresos que voy a tener al cabo de el primer año, el segundo y el tercero. ¿Estamos? Voy a tener que hacer la distinción de esos 6.000 totales del primer año, el 35%, acá están los adultos, acá están los niños, el 35% corresponde a adultos y el 65% a niños. ¿Está? Acá lo hago por semestre porque el dato me lo da por semestre, pero es lo mismo hacerlo por años. ¿Está? Si yo hago el 35% de los 6.000, me va a dar lo mismo que la sumatoria. Ay, esto. Me da lo mismo que la. ¿Por qué referencia circular? Ah, porque la sumatoria de estos dos. Ah, está bien. Lo vamos a hacer aparte. Si yo hago el 35% del total de las entradas, me va a dar 2.100, lo mismo que hacerlo por semestre. Bueno, acá tenemos el 35% corresponde a adultos y acá calculé el 65% de chicos. Entonces, ¿por qué tengo que saber cuánto corresponde de esos 6.000 adultos y cuánto corresponde a chicos? Porque el precio es distinto. ¿Sí? ¿Qué me dice? La entrada de adulto sale 35 pesos, la de chicos sale 25. Entonces, ¿qué hago para saber el ingreso total? De acuerdo a la categoría de cliente, en un año tengo que de adultos va a ser 73.500 para el primer año, que es el resultado de multiplicar la cantidad de entradas de adultos por el precio de adulto, y lo mismo hago para niños, la cantidad de entradas de niño vendidas por el precio de la entrada de niños. Ahí ya saqué para el primer año, está cuánto vendo en total en pesos, ven acá está, en pesos de adultos, en pesos de niños. ¿Cuánto es la venta total? Simple, la sumatoria de lo que vendí de entradas de chicos, de entradas de adultos, más lo que vendí de entradas de niños. Y todo esto lo vamos a hacer para todos los años el mismo cálculo, salvo que me dice que a partir del tercer año el precio de venta, tanto de adultos como de niños de las entradas, se incrementa en un 25%. ¿Cómo calculo este 43,75? Simple. Hago más esto por el 25% o por 1.25 barra. Y ya
sabemos cuánto va a variar. Obviamente, para saber el ingreso total, hago la cantidad de entradas vendidas de adultos por el nuevo precio. ¿Está? Y ahí tengo el total de adultos, lo mismo hago con los chicos, el total de chicos, hago la sumatoria del total de adultos y de chicos, y tengo los importes ya de las ventas de los 5 años que va a durar este proyecto, la evaluación de este proyecto. ¿Está? Ya tengo los ingresos del proyecto. El primer ítem de mi flujo de caja, todavía no terminé de leer. Todo el enunciado ya lo tengo hecho. Después lo traspaso directamente, que es lo que hizo acá. Hice acá, hice lo distinguí entre adultos y niñas, pues puse el total, pero si quieren pueden poner directamente el total. Es una cuestión de presentación nada más. Bueno, sigamos. ¿Qué otro dato más me tira el ejercicio? Ahora me dice que el estudio técnico, todos estos datos salieron del estudio de mercado. ¿Recuerdan que nos va a determinar el estudio de mercado? La cantidad de productos vendidos y el precio que puede llegar a ser vendido. ¿Sí? Ven cómo se cumple la teoría con la práctica. Bueno, ahora vamos al estudio técnico. El estudio técnico me daba los costos que tengo que incurrir para inversiones iniciales, para llevar a cabo el proyecto, y los costos después de operación del proyecto. Vamos a ver en la práctica cómo es. Me dice que el estudio técnico ha determinado que se requeriría incurrir en los siguientes costos promedios de acuerdo a los estudios realizados en otros países. Energía, mantenimiento y mano de obra directa, tanto de costo unitario. ¿Está? Bueno, yo ya sé cuánto va a ser el costo variable unitario por venta, o sea, por persona que entra. Bueno, simple. ¿Cómo sacamos el costo variable total de año a año? Dijimos que el costo unitario por persona o por entrada es en electricidad 0,25, mantenimiento 2,35, mano de obra 6,40, costo total 9. ¿Está? ¿Cómo voy a saber el costo variable total de cada año? Simple, multiplicando ese costo unitario variable por persona por la cantidad de entradas vendidas. ¿Está? Y acá no varía el costo si entra un adulto o entra un chico, no. El costo variable de producción o de operación de este parque de diversiones es lo mismo, no tiene que ver con si entran adultos o chicos, sino con el proceso y el costo de mantenimiento de hacer operar este parque de diversiones. Entonces, bueno, ya sabemos que año a año va a ser 9 por 6.000, 9 por 6.100 y así año a año. Ya tengo el costo variable que puedo trasladar a mi flujo de caja año a año. Bárbaro, lo trasladamos. ¿Ven? Costos directos de operación o costos variables de operación. Ya está. Sigamos con los datos. ¿Qué me dice el siguiente? Para que el establecimiento sea atractivo, debo contener al menos una montaña rusa, una casa del terror, los piratas del Caribe y una minuciosidad ambientada en el estilo Hollywood del siglo XIX. Bueno, con el objeto de cumplir con lo anterior, el estudio técnico determinó necesario realizar las siguientes inversiones en activos a la fecha que se señala. Dice que el terreno va a tener un valor de 60.000 pesos y cuando termina el proyecto lo puedo vender al mismo valor que lo compré, o sea, al 100%, y que este terreno lo adquiero 2 años antes de comenzar con el proyecto. Los juegos que tengo en 350.000 van a tener una vida útil de 10 años y cuando termine la evaluación del proyecto los voy a poder vender al 60% de su valor de compra. Y que estos juegos los compro 8 meses antes de la puesta en marcha del proyecto. ¿No? Después dice que voy a necesitar equipos de computación. Bueno, estos equipos de computación los voy a comprar en 21.000 pesos, van a tener una vida útil de 3 años. Cuando termine la evaluación del proyecto, voy a poder recuperar el 25% de su valor de compra y que los compro 5 meses antes de la puesta en marcha del proyecto. ¿Cuál es la diferencia con los ejercicios anteriores? ¿Por qué me da este dato? ¿Qué voy a tener que calcular yo con este dato? Son las inversiones en activos, ¿está? Inversiones previas a la puesta en marcha.
Recuerdan, del estudio técnico me salen todas las inversiones previas a la puesta en marcha necesarias para llevar a cabo el proceso productivo, y también en el estudio técnico después vamos a tener los costos de producción, los costos una vez que está ejecutándose el proyecto. Bueno, estas son las inversiones previas a la puesta en marcha, bárbaro. Ahora, es lo mismo si yo hubiese comprado el terreno un día antes de empezar el proyecto, y en este caso que lo compré 2 años antes. ¿Qué perdí en esos 2 años? Con la plata que puse para comprar este terreno. El valor de dinero en el tiempo, que se traduce costo de oportunidad en este caso. ¿Por qué se traduce a costo de oportunidad? Porque yo elegí tener 60.000 pesos en el terreno, perdí costo de oportunidad, perdí de haber generado durante 2 años intereses si ponía esa plata en un plazo fijo, por ejemplo. Entonces lo voy a tener que calcular, es una pérdida que tengo en este proyecto, por haber comprado todo mucho antes. Está ahí que todos los proyectos lo tienen. Como verán, ejercicio a ejercicio se va complejizando el flujo de fondos para llegar en el último a ver todos los ítems que realmente se tienen en cuenta en un proyecto. Estos ítems que se incorporan en este nuevo ejercicio de calcular los costos de oportunidad que se pierden por todas las inversiones que se hacen previas a la puesta en marcha, también los van a tener que utilizar ustedes. ¿Está? Porque es plata que perdieron, es plata que dejaron de ganar. Si yo compraba el terreno hace 2 años atrás y en vez de comprar el terreno ponía un plazo fijo durante esos 2 años, hubiese ganado tantos intereses. Como no los gané, perdí costo de oportunidad. Lo tengo que calcular. Por eso es tan importante el dato que me da este ejercicio, que me dice 2 años antes de la puesta en marcha, 8 meses antes de la puesta en marcha y 5 meses antes de la puesta en marcha. Porque con estos datos más la tasa de costo de oportunidad o tasa de costo de capital, vamos a calcular cuántos intereses se perdieron, ¿está? O se dejaron de ganar por hacer el proyecto, ¿sí? No es plata que yo pagué, ¿se entiende? Es plata que yo dejé de recibir por elegir hacer el proyecto. ¿Hasta acá venimos bien con este concepto? Había alguien que me había dicho que... Sí, sí. Sí, había alguien que me había dicho que le costó justamente lo de las inversiones. Pablo. ¿Entendés por qué las inversiones le tenemos que calcular, Pablo Ciancio, este costo de oportunidad ahora? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, ahora vamos a ver el calculito cómo se hace. Bueno, entonces vamos justamente a calcular esos costos de oportunidad que yo le hice acá. ¿Qué tasa vamos a usar? Bueno, en el ejercicio dice al final, para efectuar la evaluación consigue una tasa de descuento del 13%. Y una tasa de impuestos, recuerden, la de impuesto para impuesta, la de descuento es la que vamos a utilizar para van y costo de oportunidad. ¿Está? Bueno, entonces en este caso tenemos que usar una tasa del 13% anual. Bueno, en este caso es fácil el cálculo. Tenemos que hacer el capital original por el factor de capitalización, que es 1 más I a la N. En este caso, 1 más I a la N, lo ven acá está la fórmula, sería 1 más 0,13. Esta es la más acá, porque puse 0,13. 0,13 a la 2, ¿está? ¿Cómo lo calculamos? Recuerden, en funciones, buscamos la de valor futuro, OBF, y completamos en tasa, la tasa del 13%, el número de periodos serían los 2 años, ¿está? Porque la tasa es anual y se hizo 2 años antes. Recuerden que siempre tenemos que tener tasa y periodo en la misma unidad de tiempo. Bueno, ¿y cuál es el valor actual? El valor actual son estos 60.000 pesos. Estos 60.000 pesos. Bueno, en realidad, yo pagué hace 2 años atrás 60.000 pesos, pasaron 2 años y yo en realidad la inversión que hice fue de 76.614 pesos, porque durante esos 2 años perdí 16.614 pesos de costo de oportunidad.
Si hubiese puesto esos 60.000 en un plazo fijo, hubiese ganado esos 16.614 pesos, ¿sí? Bueno, ahora tenemos que hacer el mismo cálculo para los juegos y las computadoras. ¿Qué pasa con los juegos y las computadoras? Se compran meses antes y la tasa es anual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cálculo va a ser el mismo para los juegos y las computadoras. Usamos la misma fórmula. Lo que nos va a variar es la tasa. Vamos a pasar, acá la ven, vamos a pasar la tasa anual a tasa mensual para tener tanto I y N con la misma unidad de tiempo. Bueno, para calcular la tasa mensual se hace raíz 12 de 1 más I menos 1. 1 más I, recuerden, es la tasa anual. I es 0,3. Y esto nos da esta tasa mensual. Y aplicamos la misma fórmula de BF, valor futuro. ¿Cuánto es la tasa? Bueno, ojo, vamos a agarrar esta tasa. ¿Sí? La tengo acá. Esa tasa. ¿Cuántos son los periodos? En este caso, los juegos dijimos 8 meses antes, entonces los periodos son 8. ¿Cuánto es el valor actual de esa inversión? 350 pesos. Bueno, y acá me va a dar que durante 8 meses, por tener inmovilizada esa plata, el costo de oportunidad pasó a ser de 29.711 pesos. Está, porque la hay que descontar, recuerden, el capital original, los 350. Bárbaro. Entonces mi inversión no fue de 350, fue de 379.711. Lo mismo vamos a hacer con las computadoras, la misma fórmula. BF, ¿cuánto es la tasa? Recuerden la mensual. ¿Está? ¿Cuántos son los periodos? Aquí compramos 5 meses antes, los periodos son 5 entonces. ¿Cuánto es el valor actual? 21.000. Bárbaro. Ya tenemos de todos los activos el valor actualizado de la inversión. En realidad mi inversión sobre estos activos no va a ser esta, que está acá, va a ser esta. ¿Sí? Ahora les digo cómo calculamos la de las obras físicas, porque las obras físicas hay que hacer un cálculo distinto. Bueno, vamos a seguir leyendo para ver cómo hacemos lo de las obras físicas. Esto que hicimos de terreno, juegos y computación sale de este cuadrito, ¿lo ven? Tenemos el valor del terreno, valor de adquisición, cuánto antes, y acá tenemos la tasa que vamos a aplicar, que es la de descuento. Ahora me dice, para la ejecución de las instalaciones y obras físicas del parque, se requerirá una inversión de 240.000 pesos, la que se pagará en 24 cuotas iguales cada mes. Esta inversión será depreciada a 20 años, bueno, acá tenemos la vida útil para después poder calcular las amortizaciones, y tendrá un valor de salvamento del 70%. O sea, cuando termina la evaluación del proyecto, puedo venderlo al 70% de su valor de compra. ¿Sí? Bueno, dice que se pagará en 24 cuotas iguales cada mes. Entonces, si yo digo que se pagará en 24 cuotas iguales en cada mes, es porque yo compro el terreno y en ese mismo momento, 24 cuotas iguales mensuales, son 2 años, comienzo con las obras físicas. Está la única diferencia es que yo el terreno lo pagué cash hace 2 años atrás. Esto yo no voy a pagar cash las obras, lo voy a pagar en 24 cuotas. Entonces el interés que tengo que calcular es cuota a cuota. Voy a calcular los 240. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, la fórmula es la de valor futuro. ¿Cómo hacemos esta fórmula en el Excel? Muy simple, también valor futuro. Pero acá, en vez de usar el valor total del activo, que sería el valor actual, en vez de usar los 240 como estábamos usando acá, recuerden que estábamos usando el valor de compra, vamos a utilizar el valor de la cuota, ¿está? El valor del pago, el pago de la cuota que hacemos mes a mes. Bueno, ¿cuál es la tasa? La tasa, recuerden, siempre la mensual, que ya habíamos calculado, porque hacemos pagos mensuales. ¿Cuánto es la N en este caso? 24 meses. Bárbaro. ¿Cuánto es el pago? Bueno, lo que hice yo acá puse este valor dividido 24, ¿está? Para saber el pago mensual. Y ahí sacamos el
valor realmente de esta inversión. Mi inversión no va a valer 240, va a valer, en obras físicas va a valer 274,94 al día de hoy. ¿Estamos? Entonces acá sacamos todos los valores de las inversiones, ¿sí? Al día de hoy. ¿Por qué? Porque están hechas hace tiempo atrás y perdimos o dejamos de ganar intereses. Entonces, para nosotros eso es un costo, que es nuestro costo de oportunidad. Y ahí reflejamos realmente el valor de dinero en el tiempo, lo que nos vale realmente hoy por los intereses que dejamos de ganar. Esto ya está, los ingresos están, los costos están. Bueno, acá qué me dice. ¿Qué dice? Ah, dice, la inversión en capital de trabajo se estima en 2 meses del costo operacional. Bueno, vamos a calcular el capital de trabajo. 2 meses del costo operacional. ¿Cuánto era el costo operacional? El costo operacional lo teníamos acá. Es este. ¿Sí? El del año 1, el del año 2, año 3, año 4, año 5. Vamos a hacer 2 meses el costo de producción, 9.000. ¿Está? Calculamos. Para abajo. Esto va a ser lo que hay que poner todos los años. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto pongo en el año 0? 9.000. ¿Cuánto pongo en el año 1? La diferencia de lo que puse en el año 0 con lo que tendría que poner en el año 1. Entonces, ¿cuánto van a ser? Ya a simple vista, 150. Bueno, ¿qué pasa en el año 2? ¿Cuánto voy a tener que poner para afrontar el año 3? La diferencia de todo lo que puse 9.150, menos lo que tendría que poner. ¿Cuánto es la diferencia? 150. ¿Qué pasa en el otro año? Lo mismo, 150. Bueno, bárbaro. Año 0, 1, 2, 3. Año 4, lo mismo. ¿Cuánto voy a tener que poner? Todo lo que puse menos lo que tendría que poner en el año 4. También es de 150. ¿Cuánto voy a recuperar? La sumatoria de todo lo que puse. Hacer exactamente la sumatoria de todo lo que puse, que se supone que es lo último que puse en el año 4. Vieron que este capital de trabajo es mucho más fácil de calcular que el que vimos en la clase anterior. Ya calculamos el capital de trabajo. Yo lo hice en lugar aparte, lo hice acá, pero bueno, es lo mismo. Y ya ven como también lo podemos llevar a nuestro flujo de fondos, todas las inversiones, el recupero, ya puse todas las inversiones, recuerdan que calculamos los intereses, inversión en capital de trabajo, recupero capital de trabajo, bárbaro. Ya pusimos los costos, pusimos los ingresos, y ahora vamos a poner, dice que hay gastos de administración y las depreciaciones, no nos olvidemos. Bueno. Para el funcionamiento del parque será necesario contar con una estructura administrativa, lo que implicará un egreso mensual de 3.200. Por último, para efectuar la evaluación, considere una tasa de descuento del 13% y una tasa de impuesto del 15%. Vale, vamos a calcular los costos de administración o gastos de administración. Que los calculé, creo que acá. Era 3.200. Acá está, 3.200 por 12 en este caso, porque son gastos, no son costos de estructura. ¿Estamos? Son gastos de administración. Recuerden. Por 12 dice que no varía en el tiempo, así que va a ser todos los años lo mismo los gastos de administración. Los pasamos, ya están, 28.400. Y ahora hacemos las depreciaciones. ¿Cómo hacemos las depreciaciones? Con el cuadrito este que tenemos acá, más acá que decía que la obra física tenía una vida útil de 20 años. Para el terreno no se deprecia, así que no ponemos nada. Los juegos se deprecian en 10 años, o sea que vamos a tener una depreciación de supuestamente 35.000 al año. Está, a ver si es así, que hacemos 350 dividido 10. Acá está, 35.000 al año respecto de lo que son los juegos. Las obras físicas eran 240.000 que se amortizaba a 20 años. Eso me va a representar una amortización anual de 12.000. O sea, los 240 dividido 20. Y las computadoras era una vida útil de 3 años y un valor de origen de 21.000. Bueno, en este caso me da 7.000 al año. Y ojo porque son 3 años solamente.
Ya después está todo amortizado. Lo voy a seguir usando, pero ya está todo amortizado. Bárbaro, ya tenemos todo lo que es el total de ingresos, el total de egresos, sacamos el resultado de impuesto, que es la diferencia entre los ingresos y los egresos, calculamos el impuesto, tenemos el resultado después de impuestos, sumamos todas las depreciaciones, ¿está? Acá esto ya lo habíamos completado antes, y el último ítem que me falta hacer es el valor de desecho del proyecto. ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué nos falta calcular? Bueno, el valor de salvamento del proyecto, o sea, de todos estos activos, cuando finalizamos la evaluación. Lo vamos a hacer por método comercial. ¿Cómo hacemos para aplicar el método comercial? Bueno, vamos a determinar el valor de cada uno de estos activos de venta, ¿sí? Dijimos que era, en el caso de los juegos, era un determinado porcentaje, ¿recuerdan? Que era el 60% de su valor de origen, ¿sí? Valían los juegos 350, creo, a ver si mal no recuerdo, sí, 350, bueno, el 60% de esos 350, ¿sí? Bárbaro. Y recuerden que tenemos que calcular, ¿está? Darle de baja, ¿qué cosa? Las amortizaciones por vencer. Porque los juegos tenían una vida útil de 10 años, pero nosotros estamos evaluando a 5 el proyecto. Entonces, ¿cuántas amortizaciones me faltan que no han vencido? ¿Sí? En este caso son 5, una vida útil de 10 años. Pasaron 5, le faltan 5. Bueno, entonces, para saber el valor de desecho, decimos que es el valor de mercado menos las amortizaciones por vencer. Ya tenemos 35.000 pesos. En el terreno es simple, el terreno se vendía al 100%, su valor libro va a ser el mismo, porque no se amortiza, entonces el valor de desecho es 0. ¿Sí? Después, o sea, no falta nada por amortizar, ¿tá? Porque no se amortiza. Después tenemos las computadoras. Se decía que se vendían a un 25% de su valor de compra. Las computadoras creo que estaban en 21.000, ¿no? Sí, 21.000. Hacemos el 25% de 21.000 y le restamos las amortizaciones por vencer. ¿Qué pasaba? No tenía ninguna amortización por vencer. ¿Por qué? Porque tenía una vida útil de 3 años y nosotros evaluamos a 5, está toda amortizada. Entonces el valor de desecho de... el valor de desecho, el valor de desecho no, el valor comercial. No para desecho, el valor para desecho. De nuestras computadoras va a ser el mismo que el valor de mercado, porque no hay ninguna amortización, ya está todo amortizado. Las obras físicas. Bueno, las obras físicas decían que nos costaba 240.000 pesos, acá está, y que se recuperaba solo un 70%. Valor de salvamento, 70%. Bárbaro. Entonces calculamos el 70% de esos 240. ¿Cuántas amortizaciones le faltan? Tiene una vida útil de 20. ¿Tá? 20 años, dice, serán depreciadas en 20 años. Pasaron 5 del proyecto, me faltan 15. ¿Tá? 15 amortizaciones. Bueno, en este caso, como verán, me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque el valor del mercado es menor a lo que realmente figura en el valor libro, o sea, en el valor que tengo yo contabilizado ese activo, ¿está? Esto yo, si me voy al balance de mi organización, estado de mi proyecto, ¿qué voy a tener? Que voy a tener en el activo fijo, voy a tener terreno por 60.000, juegos por 175.000, computadoras por un peso, no por 0, recuerden que si está en 0 directamente no va a aparecer. Entonces cuando yo tengo activos que están totalmente amortizados, les tengo que poner un peso, que ese peso lo saco de pérdidas o de diferencia de algo. ¿Para qué? Si me viene una auditoría y me dice, vos no tenés ninguna computadora, contabilizá y tenés las computadoras, ¿dónde están? Mostrame a quién se la compraste. No es tuya, porque si no está en tu activo no es tuya. En cambio, si está un peso, entonces yo voy a reflejar que tengo esas computadoras y después seguramente hay una nota donde dice que
se contabiliza por un peso ya que están totalmente amortizadas, ¿está? Pero reflejo el activo que realmente tengo en mi balance. Y después las obras físicas, o sea, el edificio, mi balance va a estar en 180.000 pesos. Bueno, saco las diferencias de lo que me da el mercado, lo que yo tengo contabilizado. Tengo el valor total para desecho. Bárbaro. Lo sumo todos. Esta sería la utilidad bruta, ¿sí? Antes de impuestos. A esa utilidad bruta, ¿qué hago? La resto de los impuestos. ¿Está? Y ahora recuerden que todos estos valores libros que yo utilicé acá para saber el valor de desecho de mi activo, no son salidas de efectivo. Entonces, si no son salidas de efectivo, se vuelven a sumar. ¿Y para qué las utilicé yo acá? Para pagar, ¿qué? Menos impuestos, ¿sí? Porque yo en realidad cuando vendí recibí 60, recibí 210, recibí 5.250 y recibí 168. ¿Está? Pero le voy a restar todos los valores libros para que, como las resoluciones técnicas contables me lo permitan, bajo la base imponible y pago menos impuestos, ¿sí? Pero no son una salida de efectivo realmente. No es que yo de lo que recibí tuve que pagar 60, tuve que pagar 175, tuve que pagar 180, no. Bueno, entonces los vuelvo a sumar. Y acá tengo el valor total de lo que recibí por esa venta de sus activos en el año 5. Ese valor total es el que va a estar en mi flujo de fondos. Acá está, en el año 5. Bueno, ya calculamos todo nuestro flujo de fondos. Me dice, bueno, hace calcular el valor actual neto. No te dice calcular el valor actual neto, te dice, la consigna es si es conveniente o no realizar el proyecto. ¿Está? Bueno, dice que calculemos el calendario de inversiones. El calculador de inversiones es esto que hice acá, chicos, donde calculamos todos los intereses. ¿Recuerdan? Esto acá. Cuando yo pido un calendario de inversiones, es esto. Y ustedes lo están haciendo esto sin la parte de intereses. Si quieren, la pueden utilizar. Suma. Cuanto más hagan el trabajo, más suma. Cuando hacen, por ejemplo, en el estudio técnico, cuántas maquinarias van a necesitar, en qué van a invertir, si tienen que pagar patentes también, está todas las inversiones previas a la puesta en marcha, de acuerdo, así las hacen 5 meses antes, 10 meses antes, 2 años antes, bueno, si quieren pueden calcularle a través del calendario de inversiones iniciales los intereses que están perdiendo por haber realizado la compra mucho antes de poner en marcha el proyecto. ¿Está? Bueno, y para determinar si este proyecto es rentable o no, calculamos este flujo de fondos, el BAN, a una tasa de el 13%. Dice, construya el flujo de caja correspondiente y señale si se conviene la ejecución o no. Un BAN al 13, ¿por qué? Porque la tasa de cuento que piden los inversionistas mínimo para ganar este proyecto es un 13%. Al 13% este proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque me da un BAN negativo.